Escuché hace días en el podcast de Javier Paniagua una entrevista con Carlos Vives donde se dicen un poco de cosas sobre el vallenato y la cumbia que no es así. Y entendimos que el vallenato se hizo popular porque alguien puso un bajo eléctrico. Entonces se hizo radial. Porque antes el vallenato era de parrandas y la cosa. Y bueno, luego tú le metiste batería. Claro. Empezamos, pero fíjate que alguien antes de nosotros, un músico que se llamó, conocido como Calilla, que era de los Corraleros de Majagual. A ustedes en México, en Ciudad de México no les gustó tanto, pero a los de Monterrey recibieron muy fuerte toda esa corriente de los Corraleros de Majagual, donde habían grandes figuras como Alfredo Gutiérrez y estaba Calixto Ochoa, muy conocidos allá en esa zona de los Regios. Y él le había puesto un bajo. Entonces yo me puse a analizar qué es lo que él había hecho en el bajo. Entonces, claro, imagínate, uno en un folclore, decir, bueno, voy a poner un bajo eléctrico. Entonces, ¿qué otra música usa un bajo eléctrico? ¿Verdad? Entonces, ¿será que voy a pegarme de cómo se usa un bajo en otra música? ¿O yo voy a encontrar un camino para mi bajo? Y resulta que el primer bajista se pegó al cajero. Pegadito a la percusión, claro. Marica, rock and roll. Claro, claro. Y era un patrón vallenato, era un patrón cumbiero. Pero claro, si lo tocabas con un instrumento, si ya no tratabas de que eso sonara cubano, si ya no tratabas de que eso sonara mexicano, sino que te pegabas a como de lo que había ahí, empezamos a encontrar un camino. Entonces el pianista dijo, ay, marica, es como un funky. Y él era funkero, pero se pega, entonces, ay, marica, es como un funky, pero diferente, pero un funky. Qué rico, ¿no? qué rico. Sí, qué rico. Entonces el batero lo mismo. Vamos a pegarle el patrón de la cumbia, pero cómo se conectaba con el blues. Cómo podía hacer un platón de blues y de repente ya estabas en la cumbia. Y decía, marica. Y eso fue lo que, ¿sabes? Eso fue como lo que vimos ahí y empezamos a hacer eso. Yo soy el auténtico juglar que sabe cómo se hizo, cómo se generalizó el vallenato, especialmente en México, en Centroamérica, en toda Sudamérica. Y yo fui quien llevó a Cristóbal García Vázquez a un estudio de grabación en 1965 a Sonoluz, Medellín, con el bajo electrónico. Yo fui el inventor de esa idea del bajo electrónico en el vallenato. Y inventé los coros bonitos, otras clases de arreglos sin desvirtuar la esencia del vallenato puro. De manera que el que llevó el vallenato fuera de Colombia, la gran idea del vallenato que la popularizó fue este pecho, Alfredo Gutiérrez, sin quitarle mérito a lo que hizo Carlos Vives, a lo que hayan hecho mucho más. Y yo fui el fundador también en 1961 de los Corraleros de Majagual, pero Cristóbal García Vázquez no estuvo nunca con los Corraleros porque el que lo sacó a la palestra fui yo. Él se hizo famoso músico conmigo, con mis grabaciones que fueron en un principio con el título de Alfredo Gutiérrez y sus estrellas. Cuando Disco Fuentes registró el nombre Corraleros de Majagual y yo no lo pude utilizar en el disco. Entonces llevé a Calilla, tocó el bajo, yo fui el que llevé el bajo electrónico. Lo grabamos en Sonoluz. En el año 68 pienso que la música vallenata era como una campesina hermosa, pero que no tenía el traje adecuado para ser presentada en sociedad. Y es ahí cuando meto a Cristóbal García Vázquez, Calilla con el bajo, y canciones con letras románticas como Anhelos,
Ojos indios de mi autoría, Ojos verdes, Corazón de acero, Capullito de rosa. Y comenzamos también y grabamos boleritos. En el año 68 pegamos un bolero tropical que en México es como la Biblia de los bailadores, se llama cabaretera, el que dice: si de veras me quieres, debes tenerme fe y olvidar lo que tú eres. Oye, mujer de cabaret. Y le introduje bombardino, un instrumento de viento y batería y cosas, sin quitarle la esencia a esa música. Porque la música que yo grababa con Corraleros de Majagual, con Alfredo Gutiérrez y sus estrellas, con Alfredo Gutiérrez y su conjunto, llevaba música de viento, bombardino, a veces le metíamos piano, pero sin quitarle el protagonismo al acordeón, que es el que manda, el acordeón diatónico, de ese que nos vino de Alemania por la fábrica Hodner. Invito a Javier Paniagua en su podcast para que me entreviste y aclararle cómo es la verdadera historia del vallenato. Yo soy el que la conozco porque formo parte de los juglares.